Nuestros agradecimientos al Eterno, a Akadosh Baruj Hu, el Elohei Israel, por permitirnos estar ya en presencia de la Malcá, en presencia de la Reina Shabbat, y por ende estar influenciado ya por su campo energético. Así que Shabbat Shalom para todos. En este día 27 de enero del año 2023 y día 6 de Shevat, el 11º mes del calendario hebreo. Continuamos en el año 5783 de la creación del mundo. Les recomendamos a todos, sugerimos, pedimos a todos que aprovechemos toda la riqueza espiritual y todo el contenido místico del Shabbat. Disfrutemos de este día sagrado que es influenciado el mundo entero por una atmósfera espiritual de Shalom. Y por supuesto es un día también de bendiciones en todos los sentidos, bendiciones en todos los mundos también. Sin faltar, por supuesto, de darle de comer a nuestra Neshama. Hay que alimentar, hay que darle de comer a nuestra Neshama su propia comida. Bueno, ¿y qué come? ¿De qué se alimenta nuestra Neshama? Ciertamente no come la comida física que entra por nuestras bocas. El alma, la Neshama, no come, no se alimenta de carnes, de lácteos, de granos, etc. Con todo, sí se alimenta nuestra alma de la chispa o de la energía que contiene toda la comida natural. Esto cuando hacemos las respectivas bendiciones. Y se lo reitero, nuestra Neshama se alimenta de la chispa o de la energía que contiene toda la comida natural. Esto cuando hacemos las respectivas brajot, las respectivas bendiciones. Pues es entonces cuando nosotros liberamos esa chispa de ese alimento, de esa fruta, con la brajá liberamos la chispa en nuestro interior y con ella se nutre nuestra Neshama. Si no hacemos las brajot, las bendiciones, entonces no liberamos esa energía y lo único que se alimenta es el cuerpo, pero no la Neshama. Asimismo, el alma que es espiritual, la alimentamos toda vez que hacemos los ejercicios espirituales, por ejemplo, de Rosh Hodesh, la luna nueva, los días de nuestras festividades anuales, la fiesta de la Torá, los Shabbat y más. Estos son días cuando mediante nuestras conexiones espirituales, nuestra Neshama bebe, absorbe y se nutre y es alimentada y por ende fortalecida con todas las energías y con toda la influencia energética de estos días de convocatorias sagradas. Y sin faltar, por supuesto, que la comida del alma es la Torá. El alimento del alma es la Torá.
Escrito está, Kilo a lechem levado ije Adam, ki al kol motza fi Adonai ije Adam. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Kilo al alechem levado ije Adam. Ki al kol motza fi Adonai ije Adam. Eso es lo que nos dice nuestra Sagrada Torah. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Así que la Torah es la comida del alma. La enseñanza de la Torah es el alimento y con la cual se nutre nuestra Neshama. Y principalmente cuando hablamos de la Torah nos referimos a la Torah interna, a los secretos de la Torah, los sodot, los misterios escondidos. Principalmente de ellos es que la Neshama se nutre y es elevada. En este día especial del Shabbat, por cierto, nuestra alma estará siendo alimentada por la luz y por la energía de la Parashá Bo, la Parashá número 15 de nuestro ciclo anual de Torah. La Parashá Bo. Bueno, en esta sección número 15 tenemos las últimas 3 de las 10 plagas con que el Eterno, bendito sea Él, castigó a Egipto. Hoy en Bo tenemos la plaga de la langosta, los 3 días de la oscuridad, y tenemos también la plaga de la muerte de los primogénitos, que dio como resultado final la liberación de nuestro pueblo después de 210 años de esclavitud en el país de las estrecheces. Asimismo, en esta parashá tenemos hoy la institución o el establecimiento de la mitzvah del calendario de la redención. Y sin faltar, por supuesto, la institución anual de la fiesta de Pesaj, Passover, la fiesta anual de Matzot, los panes sin levadura y más. Así que bienvenidos todos a estudiar Torah en este Shabbat, a estudiar la Parashá Bo, y reitero de nuevo mis deseos. Shabbat Shalom para cada mishpachá, Shabbat Shalom para todos nuestros talmidim y haverim en cualquier lugar del mundo. Bien, abrimos la parashá en el capítulo 10, Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 10. Perek Yud, abrimos hoy nuestra parashá. Vamos a leer los primeros 3 versículos y de hecho nos vamos a detener solo en unas 3-4 palabras del versículo 3. Con todo vamos a leer desde el versículo 1. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Dice el 1, leemos en hebreo y en español. Vayomer Adonai el Moshe, le dice, Bo el paro ki ani hichbati et libo vet lev avadav lema'an shiti ototai ele bekir bo. Dijo el Eterno a Moshe, ve al paro, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para poner mis señales
estas en su interior. Pasuk Bet, versículo 2. Ulemaan tesaper beosne bineja uven bineja et asher y te alalti bemitzraim ved ototai asher samti va vidatem ki ani Hashem. En español dice, y a fin de que cuentes en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo lo que yo realicé en Mitzraim y las señales que puse sobre ellos. Así sabrán que yo soy el Eterno. Y dice el versículo 3, Vayavo Moshe ve Aarón el Paró, Vayomeru elav, Ko amar Adonai Elohe Aivrim, Al matai me anta la anot mi panai, Shalach ami veya abduni. Dice el 3, vinieron Moshe y Aarón al Paró, y le dijeron, así ha dicho el Eterno, Elohe Aivrim, el Elohe de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Envía a mi pueblo para que me sirva. Shalach ami veya abduni. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bien. Como sabemos, en todas las historias de la Biblia, en todas las historias de nuestra Sagrada Torá, es donde tenemos la Sitre Torá. La Torá escondida, la Torá oculta, los verdaderos tesoros, diamantes de las enseñanzas de nuestra bendita Torá. Y hoy que tenemos acá en nuestra Parashá Bo la historia de Paró, del faraón, y la historia de Israel, nuestro pueblo, en este Pashat, en este nivel simple o literal, acá tenemos que Paró, el faraón, que es el esclavizador, y Am Israel, que es el esclavizado. En esta historia tenemos escondida u oculta una de las principales enseñanzas místicas de nuestra Sagrada Torá. Enseñanza que hoy por hoy, al escucharla, ciertamente suena un poco rara, extraña o ajena o esto por nuestra realidad espiritual presente, por razón de nuestro actual bajo nivel de conciencia. Nosotros vivimos en un mundo materializado donde somos gobernados por los 5 sentidos físicos, los sentidos naturales. Por lo tanto, nosotros estamos en ese mover, en ese interactuar con lo natural o con lo físico diariamente. Pero eso no quita que estemos paralelo a nuestro mundo físico, haya un mundo espiritual. Como también dentro de la historia de la Torá, al mismo tiempo tenemos una Torá oculta, una enseñanza escondida. Y en este sentido, Paró, que es el esclavizador, y Am Israel, que es el esclavizado, así como esta es una historia real, por supuesto, de un hecho histórico sucedido hace más de 3.335 años, en un país llamado Egipto,
con Israel, nuestro pueblo, con nuestros antepasados. Al mismo tiempo, dentro de esta historia tenemos que esto es un código. Pues Paró, el esclavizador, representa al cuerpo junto con el Yetzer Hará. Y a Israel, el esclavizado, representa la Neshama, que está cautiva y es esclava de este cuerpo y de sus diferentes inclinaciones al mal. Ese es el sol que tenemos dentro de la historia. Paró, reitero, el esclavizador, representa al cuerpo junto con el Yetzer Hará. Y a Israel, el esclavizado, representa la Neshama que está cautiva y es esclava de este cuerpo y de su inclinación al mal. Y esto, para entenderlo mejor, solo hay que irnos al principio. Hay que irnos a Adam Harishon. Solo que cuando hablamos de Adán, no cometamos el error de pensar o de imaginarnos a un personaje separado o que nada tenga que ver con nosotros. Porque si lo vemos desde esa perspectiva de que Adán fue un hombre que inicialmente estuvo en el Gan Edén y que después fue colocado en la tierra y que ese señor aquí y allá y que yo que tengo que ver con él, pues entonces nos desconectamos de toda la secuencia de nuestra propia historia. Porque hablar de Adán, dentro de Adán estábamos todos nosotros. Nosotros somos la extensión de él. Adán, de hecho, representa la humanidad. Cuando hablamos de Adán, más allá de pensar en un personaje histórico, estamos hablando de nosotros, de toda la humanidad. Ahora, nos dicen nuestros sabios cabalistas, oiga, ¿cómo fuimos creados? El ser humano originalmente no era como podemos verlo en la actualidad, pues se alteró radicalmente su constitución y la del mundo a partir del pecado original del hombre. Hubo algo trascendental que ocurrió cuando Adán, nuestro padre, desobedeció al amo del universo. El ser humano originalmente no era como podemos verlo en la actualidad, pues se alteró radicalmente su constitución y la del mundo a partir del pecado original del hombre. Esto es lo mismo que nos dice el Rab Shaul cuando escribe a la comunidad de Torah en Roma. En el capítulo 5 y su versículo 12, nos dice el Rab Shaul: por tanto, como el pecado entró como el pecado entró en el mundo por un hombre, si en lugar de decir pecado, tocamos la palabra desconexión, entonces, por tanto, como la desconexión entró en el mundo por un hombre, y por esa desconexión la muerte,
así la desconexión pasó a todos los hombres, a toda la humanidad, por cuanto todos nos desconectamos. Mire qué interesante cómo suena leerlo de esa forma. Por tanto, como la desconexión entró en el mundo por un hombre, y la desconexión, la muerte, así la desconexión pasó a todos los hombres, por cuanto todos fuimos desconectados, espiritualmente hablando. Ahora la pregunta es, ¿y en qué se alteró radicalmente la constitución de Adán y por ende la constitución de todo el mundo o de toda la humanidad? ¿Qué fue lo que cambió en nosotros? ¿Qué fue todo aquello que se alteró de la originalidad con la que fuimos creados? Nos dicen nuestros sabios, oiga qué interesante lo que nos van a decir. Luego de su desobediencia, cuando el hombre empezó a ceder ante los deseos que nacían de su imaginación y a satisfacer sus apetitos corporales, según aquello que se dice, y su esposa vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, fue castigado con la pérdida de una parte de la facultad intelectiva que anteriormente había gozado. ¿Qué pasó? ¿En qué consiste la alteración, el cambio, aquello que hoy nosotros no nos parecemos a quien originalmente fuimos? Dice que la pérdida o el castigo fue la pérdida de una parte de la facultad intelectiva que anteriormente había gozado. Y cuando nos habla de esa pérdida intelectual, pues principalmente tiene que ver con el mundo espiritual, con el mundo de lo que está fuera de los sentidos naturales. El Zohar HaKadosh, por eso es que nos dice, cuando Elohim creó a Adán, le dio un precepto para su bienestar y lo dotó con sabiduría, a través de la cual él se elevó a los grados superiores de la contemplación. Pero cuando Adán dirigió sus pensamientos al mundo inferior, dejó que fuera seducido por el mal tentador y tendiera a él. De modo que desapareció de su mente todo lo que había observado de la gloria de su amo. Se fue la sabiduría. Ese entendimiento y esa percepción espiritual se fue. Se esfumó, desapareció. Cuando Elohim creó a Adán, lo reitero, le dio un precepto para su bienestar y lo dotó con sabiduría, a través de la cual él se elevó a los grados superiores de la contemplación. Pero cuando Adán dirigió sus pensamientos al mundo inferior, dejó que fuera seducido por el mal tentador y tendiera a él, de modo que desapareció de su mente todo lo que había observado
de la gloria de su amo. ¿Qué pasó entonces? Lo leo, reitero lo que dicen nuestros cabalistas. El ser humano originalmente no era como podemos verlo en la actualidad, pues se alteró radicalmente su constitución y la del mundo a partir del pecado del hombre. Y a partir de allí, Talmidai y Haberai, el cuerpo y sus diferentes inclinaciones al mal, tomaron el dominio, tomaron el señorío y el control sobre el alma. Y la han cautivado, la han esclavizado hasta el día de hoy. Por eso es que Paró representa al cuerpo y al Yetzer Hará. Am Israel representa la Neshama. A partir de esa desconexión que hubo, ciertamente el cuerpo y sus diferentes inclinaciones al mal se han enseñoreado, han cautivado, han aprisionado, han esclavizado a nuestra Neshama. Solo para ilustrarlo un poco, el caso de Asa y Asael, los dos ángeles que antes que el Eterno creara a la humanidad, se opusieron a este proyecto del Eterno y que después le dijeron, si tú nos das permiso de bajar, te vamos a demostrar que nosotros somos superiores a ese hombre que piensas crear. Y a Asa y a Asael se les dio permiso de descender, de bajar, solo que ellos, por supuesto en el mundo espiritual, no tenían un Yetzer Hará, una inclinación al mal. Pero cuando vinieron a este mundo y se les dio un cuerpo, juntamente con ese cuerpo también venía el Yetzer Hará. Cuando vinieron a sentir estos dos ángeles, el cuerpo, con sus diferentes tentaciones, deseos, comenzó a dominarlos, a superar su voluntad, al punto que los dos ángeles quedaron atrapados al cuerpo, a su voluntad y a los deseos de la carne. Quedaron atrapados en el cuerpo. Así que de esta esclavitud de Paró, representada por el cuerpo, esclavitud sobre la Neshama, el Rab Shaul nos va a hablar extensamente en sus escritos de las Nuevas Escrituras, valga la redundancia, del pacto renovado, el Brit Hadashah. Así que, como veremos, esta es la enseñanza estándar de lo que es Paró y Am Israel. Cuando abrimos la carta al Rab Shaul también a la comunidad
de Torah en Roma y escribe en el capítulo 7 algo que ya hemos escuchado, conocemos muy bien. Shaul no va a describir esta misma esclavitud. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, la Neshama, me deleito en la Torah de Hashem. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me liberará o quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la misma enseñanza. Paró, tiene esclavizado a los Bene Israel. El cuerpo, con sus diferentes inclinaciones al mal, tiene esclavizada a la Neshama. Así que cuando hoy abrimos nuestra parashá número 15 y leemos que Hashem, bendito sea, le dice a Moshe, ve a el Paró y le vas a decir esto. Y las palabras son Shalach ami veya abduni. Envía a mi pueblo para que me sirva. Suelta a mi pueblo para que me sirva. Libera a mi pueblo para que me sirva. En su enseñanza interna, esta es la orden del cielo al cuerpo. Para que libere, para que suelte la esclavitud a la Neshama. Eso es en el nivel interno de la Torah. Más allá de la parte histórica que tenemos. Cuando Moshe entonces le dice de parte del Eterno a Paró, Shalach ami veya abduni, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta es la orden del cielo al cuerpo, para que libere, para que suelte de la esclavitud a la Neshama. Por eso nos dicen nuestros cabalistas. Normalmente pensamos que el alma existe solo para dar vida al cuerpo.
Eso es lo que normalmente creemos. Normalmente pensamos que el alma existe solo para dar vida al cuerpo y la habilidad de razonar, y eso es toda su función. Sin embargo, entre sus funciones de la Neshama se halla asimismo el purificar la materia y elevarla permanentemente hasta que él mismo pueda acompañarla en el placer de la perfección. Y esto hubiese sido logrado por el primer hombre de no haber pecado, cuya alma hubiese purificado su cuerpo paulatinamente hasta alcanzar la medida de pureza necesaria para disfrutar del placer eterno. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La Neshama debió haber gobernado sobre el cuerpo, pero ocurrió lo contrario. El cuerpo se ha enseñoreado hasta el día de hoy de la Neshama o del alma. Ahora, así como en nuestra parashá tenemos hoy que Am Israel, nuestros ancestros, son liberados de la esclavitud egipcia, y nosotros vemos eso en el capítulo 12, que después de la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, finalmente Am Israel es liberado de la esclavitud egipcia. Déjenme decirles que esa historia es al mismo tiempo un código. Develándolo de una vez significa que viene el día cuando ocurrirá esa liberación en nosotros. ¿Qué liberación? El alma será liberada del poder, del dominio, de la esclavitud del cuerpo. Y eso es lo que viene. Eso ocurrirá para los días del Mashiach. La historia que tenemos de cómo nuestro pueblo es liberado de la esclavitud egipcia nos indica, reitero, que vendrá el tiempo, vendrá el día cuando la Neshama será liberada del dominio de la esclavitud a la que la tiene sometida este cuerpo. Y sigo con el Rab Shaul. Hay escritos del Rab Shaul que no son entendidos, salvo cuando uno estudia la parte mística de la Torá. De hecho, el Rab Shaul es un cabalista. En el capítulo 8 de su carta a la comunidad de Torá en Roma, nos va a decir unas cosas que solo podemos entenderlas en el contexto de todo lo que hoy estamos diciendo. En el capítulo 7 ya nos habló de la esclavitud del alma por parte del cuerpo. En el capítulo 8, ahora nos va a hablar de esa liberación del alma del dominio del cuerpo. Dice en el capítulo 8 y versículos 18 en adelante. Y de hecho el Rab Shaul tiene seguramente en mente la parte histórica de la esclavitud egipcia. La liberación final. Y sobre esa base, en el capítulo 7, él escribe la esclavitud del alma por parte del cuerpo.
Y en el capítulo 8 nos va a escribir o nos va a decir acerca de esa liberación del alma del dominio del cuerpo. Y oiga cómo nos lo dice. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los Ben Elohim, que es lo que anhela toda la creación. Oiga, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los Ben Elohim. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será liberada o libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los Ben Elohim. Leo de nuevo este versículo 21. Porque también la creación misma, al igual que lo que tenemos en la historia de la Parashat Bo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Y oiga esto, porque sabemos, que es un cabalista, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Acaso no estaban así los Bene Israel, nuestros antepasados, en la amarga esclavitud? Lo hemos estado viendo en las parashot anteriores. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias de la Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, si vemos de nuevo el versículo 23, y no solo ella, o sea, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias de la Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Wow. Así que Haberai y Talmidai, de igual manera que en la Parashat Bo, tenemos al Paró que tiene esclavizado a los Bene Israel. La enseñanza es que el cuerpo, con las diferentes inclinaciones al mal, tiene esclavizada nuestra Neshama. Pero así como en la Parashat Bo, tenemos en esta vez, en esta sección número 15, que Israel es liberado. La enseñanza es que la Neshama también un día será liberada
del dominio, del gobierno, de la esclavitud a la que la tiene sometida, paró el cuerpo y la inclinación al mal. ¿Y esto cuándo ocurrirá? Será para los días del Mashiach, porque todo volverá a su primer estado. Una de las enseñanzas de la fe judía medulares es que para los días del Mashiach, el Yetzer Hará desaparecerá. La inclinación al mal que está dentro de cada uno será arrancada, desarraigada. Por lo tanto, llegará a su fin el dominio del cuerpo sobre la Neshama. Llegará a su fin el dominio del cuerpo sobre la Neshama. ¿Qué día será ese? ¡Wow! Esto mismo podemos verlo descifrando otro código. Todos sabemos de la Torá, de los Nevi'im, que vendrá el tiempo cuando Am Israel gobernará al mundo entero. Y yo entiendo que eso suena a veces chocante para el antisemitismo. Suena algo muy fuerte para el antisemitismo. Pero ciertamente vendrá el tiempo cuando Am Israel gobernará al mundo. Pero eso, así como será literal, reitero, esto es un código también. Cuando decimos que los Bene Israel gobernaremos al mundo, los Bene Israel estamos representados por la Neshama. Y el mundo está representado por el cuerpo y el Yetzer Hará. Las dos cosas serán al mismo tiempo. Por el lado natural, Am Israel gobernará al mundo. Pero en la decodificación de este Sod, significa que Am Israel, igual a Neshama, gobernará sobre el mundo, es decir, sobre el cuerpo. Por eso es que la historia de nuestra esclavitud egipcia, por supuesto que es algo muy doloroso, muy triste. Algo que ciertamente toda vez que recordamos nuestra historia es algo muy triste por un lado, pero al mismo tiempo nos llena de mucha alegría saber que nuestro Elohim siempre está pendiente de nosotros, su pueblo, los Bene Israel. Pero esta historia es más que una historia. Esta historia es más que una historia. Ahora, si usted me dice, entonces mientras no llegan los días del Mashiach y la Neshama sigue esclavizada por el cuerpo, entonces estamos tan mal que el cuerpo siempre estará gobernando sobre la Neshama. Sí es nuestra realidad. Pero, mientras ese tiempo no llega, todos los Bene Israel estamos llamados
a nadar contra la corriente del dominio del cuerpo y del Yetzer Hara. A eso estamos llamados. A elevar nuestras almas. A nutrir, alimentar, a darle de comer al alma, como lo dijimos al principio, de tal manera que ella pueda sobreponerse, que la Neshama pueda tomar el dominio que le corresponde, dominio sobre el cuerpo. Porque dentro de las funciones de la Neshama está la elevación del cuerpo. Todos estamos llamados a nadar contra la corriente del cuerpo y del Yetzer Hara. Ir buscando liberarnos cada vez más de esa esclavitud. Y en la medida que alimentamos el alma, la esclavitud del cuerpo sobre ella mengua. Sí. La esclavitud se debilita. Pero también sabemos que Hashem, bendito sea, tiene otra forma de cómo golpear a Paró, al cuerpo, para que suelte la Neshama. Hashem tiene sus métodos de cómo golpear al Paró, al cuerpo, de tal manera que la Neshama emerja de dentro de nosotros. Dice el versículo 4, solo vemos dos cosas más para no dejar cabos sueltos. Dice el versículo 4, y si aún rehúsa dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Y si aún rehúsa dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Por supuesto que el cuerpo y la inclinación al mal no quieren liberar la Neshama. No están dispuestos a eso. Por lo tanto, al Eterno, bendito sea, lo que hace es que nos da una tremenda ayuda para que podamos lograrlo, para que el alma emerja. Oiga lo que dice Zohar, y esto lo vimos en otro contexto, en parashot anteriores. El Eterno pone a prueba al justo. ¿Por qué razón? Rabbi Shimon dijo, porque cuando el Eterno encuentra deleite en los justos, Él trae sobre ellos sufrimientos. Como está escrito, y agradaba al Eterno aplastarlo con enfermedad, en referencia al siervo de Hashem de Yeshaya 53. ¿Cómo se explicó en otra parte? Dice, el Eterno encuentra deleite en el alma, pero no en el cuerpo, dado que el alma se parece al alma superior, mientras que el cuerpo no merece unirse a las esencias superiores,
aunque la imagen del cuerpo es parte del simbolismo superior. Observad que cuando el Eterno se deleita en el alma de un hombre, Él aflige al cuerpo para que el alma pueda ganar plena libertad. Pues mientras el alma está junto con el cuerpo, por lo mismo que está esclavizada, no puede ejercitar sus plenas facultades. Y solo puede hacerla cuando el cuerpo está quebrado y aplastado. De ahí que de nuevo, dice el Zohar, el Eterno pone a prueba al justo. Entonces, todos esos golpes que nosotros vemos, todos esos castigos que vemos, todas esas plagas que vemos en la Parashá Vaera y hoy en la Parashá Bo, de cómo el Eterno azota, golpea a Paró para que suelte a los Bene Israel. Es lo mismo que el Eterno hace, golpear a este Paró, golpear a este cuerpo de una de otra manera, de tal manera que el cuerpo libere a la Neshama. Y ciertamente entre más golpeado, aplastado, apachado está el hombre, la Neshama emerge. Así que, mis amigos, en la historia de la Parashá Bo, tenemos una Torah escondida. La Torah oculta, que como se le llama en hebreo, Sitre Torah. La Torah oculta. Dentro de la Torah escrita tenemos el alma de ella. Así que hablar de Paró y hablar de la dureza de corazón, como veremos mañana, es hablar de nosotros mismos. Hablar de golpes del Eterno a Paró y a todo Egipto, eso representa lo que el Eterno hace con nosotros, siempre con la finalidad de sacar de la esclavitud a los Bene Israel representados por la Neshama. ¿No es cierto que la Neshama está prisionera? Pero hay esperanzas. Hay esperanzas. Y viene el día cuando esta, Baruch Hashem, será liberada y entonces la Neshama gobernará sobre la materia. La Neshama señoreará sobre la materia, tal como fue el diseño del Eterno al principio. Diseño que fue alterado con la desconexión de nuestro padre Adam Harishon en el Gan Eden. Pero ciertamente todo retornará a su estado original. De esto y más, Bezrat Hashem, continuaremos hablando en las siguientes sesiones, siempre de esta parashá número 15, la parashá Bo. Hoy por hoy nos quedamos acá. Vamos a movernos de nuestros lugares para trasladarnos a nuestras mesas de Shabbat para hacer el Kiddush, la santificación de este día Kadosh. Hagamos las ceremonias, hagamos todo lo que es la bodá en la mesa de Shabbat y tomando la conciencia que mediante estos ejercicios espirituales, nuestra Neshama es alimentada. Come, se nutre,
de tal manera que se eleve y el dominio del cuerpo vaya menguando. Así que disfrutemos de este Shabbat, disfrutemos de esta ceremonia, de este Kiddush y de nuestra primera comida en honor de la Malká, la reina Shabbat. Bezrat Hashem, continuaremos mañana a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Así que Haverai y Talmidai, Shabbat Shalom para todos y disfruten todos.